había recibido como coherederas. Los últimos 60 kilómetros del viaje me vi obligado a realizarlos en posta, principalmente por atajos poco conocidos y todavía menos frecuentados, que presentaban paisajes extremadamente interesantes y hermosos. La estación en la que viajaba, principios de septiembre, mejoraba el pintoresquismo del paisaje. Nunca había estado en esa parte del mundo. Me han dicho que ahora es mucho menos salvaje y en consecuencia menos hermosa. En la posada en la que me detuve para cambiar los caballos y cenar algo, pues pasaban ya de las 5, encontré que el hospedero, un tipo robusto que tenía, según me dijo, 65 años, era de una benevolencia fácil y charlatana, que deseaba extraer a sus huéspedes con cualquier charla, y para el que la menor excusa bastaba para que se pusiera a fluir su conversación sobre cualquier tema que a uno le complaciera. Tenía yo curiosidad por saber algo sobre Barwike, nombre de la casa y las tierras a las que me dirigía. Como no había ninguna posada a algunos kilómetros de ella, había escrito al administrador para que me alojara ahí lo mejor que pudiera por una noche. El hospedero de Trinance, que tal era el cartel bajo el que entretenía a los viajeros, no tenía mucho que contar. Hacía ya 20 años o más desde que había muerto el viejo Squire Bowles, y nadie había vivido ahí desde entonces salvo el jardinero y su esposa. Tom Winsburg debe tener la misma edad que yo, pero es un poco más alto y no ha de tener tantas carnes, comentó el grueso posadero. Pero no decían que había historias en la casa que impedían a los arrendatarios entrar en ella, pregunté. Relatos de viejas de hace muchos años, eso será, señor. Los olvidé, me olvidé de todos. Claro que los habrá siempre. Y cuando una casa queda así abandonada, a los tontos del pueblo siempre les gusta hablar, pero no he oído una palabra de esto desde hace 20 años. En vano traté de sondear. El viejo dueño del Trinance, por alguna razón, prefirió no contar nada de Barwick Hall, si es que realmente lo recordaba, tal como yo sospechaba. Pagué la cuenta y reanudé el viaje, complacido por el solaz que había encontrado en la antigua posada, aunque algo decepcionado. Llevábamos ya más de una hora de viaje cuando empezamos a cruzar unos pastos comunes. Sabía que a partir de ellos faltaba un cuarto de hora para llegar ante la puerta de Barwick Hall. Muy pronto quedaron atrás la turba y el tojo. De nuevo nos encontrábamos en ese paisaje arbolado que tanto me gustaba y al que apenas molestaba ningún tipo de tráfico. Estaba mirando por la ventanilla de la silla de posta y enseguida detecté el objeto que desde hacía algún tiempo estaban buscando mis ojos. Barwick Hall era una casa grande y singular, del tipo de labor enrejada conocida con el nombre de blanco y negro, en el que las barras y ángulos de una estructura de doble contrastan, negras como el ébano, como la cal blanca que se extiende sobre la albañilería construida en los intersticios. La casa isabelina de inclinados tejados se levantaba en medio de unos terrenos no muy extensos, semejantes a un parque, pero resultaba imponente por la noble altura de los viejos árboles que ahora, con el sol poniente, lanzaban sus sombras alargadas hacia el oeste. El muro del parque se había vuelto gris con el tiempo y muchos lugares estaban recubiertos de hiedra. En una hondonada suave y en una sombra gris y profunda que contrastaba con los fuegos oscuros del atardecer reflejados en el follaje superior, se extendía un lago que parecía frío y negro y que, por así decirlo, daba la impresión de ocultarse a la observación
teñido por el amarillo y el rojo otoñales, devolvía con magnificencia los haces del sol occidental. Llegamos a la puerta, salí del coche y pude ver bien la fachada de la casa. Era una mansión grande y melancólica, con señales de haber sido olvidada desde hacía tiempo. Las grandes y anticuadas persianas de madera estaban cerradas con barras por el exterior. La hierba, incluso las ortigas, crecían profusamente en el patio y una delgada capa de musgo veteaba la viga de madera. El yeso estaba descolorido por el tiempo y la intemperie, y había en él grandes manchas rojizas y amarillas. El gran número de árboles viejos que se arremolinaban alrededor de la casa aumentaba la oscuridad. Subí los escalones y miré a mi alrededor. Ahora el oscuro lago quedaba cerca de mí, un poco a la izquierda. No era grande, debía cubrir unas 4 o 5 hectáreas, pero aumentaba la melancolía del paisaje. Cerca del centro había una pequeña isla en la que crecían 2 viejos fresnos que se inclinaban cada uno hacia el otro y cuya imagen melancólica se reflejaba en las quietas aguas. La única influencia alegre en aquel escenario de antigüedad y soledad y olvido era el calor que proyectaban los rojizos haces solares occidentales sobre la casa y el paisaje. La llamada resonó en mi oído hueca y poco reconfortante, y la campana devolvió desde la distancia un tañido grave y ronco, como si se quejara de que la hubieran despertado de un sueño de una docena de años. Con una prontitud que indicaba que aguardaban hospitalariamente mi llegada, abrió la puerta un hombre viejo, de miembros ligeros y aspecto alegre, vestido con calzones y chaqueta de barra, sonrisa de bienvenida y una nariz muy afilada y rojiza que parecía prometer buenos ratos en su compañía. En el recibidor solo había una luz pequeña cuyos rayos se perdían en la oscuridad del fondo. Era muy espacioso y elevado, con una galería que lo rodeaba y que resultó visible en 2 o 3 puntos cuando se abrió la puerta. Aquellas habitaciones, aunque sombrías y tristes, se hallaban escrupulosamente limpias. No había nada de lo que pudiera quejarme, pero el efecto resultaba bastante decepcionante. Tras dar algunas indicaciones sobre la cena e incidente aceptable que cabía esperar y asearme rápidamente, llamé a mi amigo, el de la niña roja y los calzones, Tom Winston, cuya ocupación era la de mayordomo o ayudante del administrador, para que me acompañara a dar un paseo por la zona. Después, pues todavía faltaba una hora para la puesta del sol. Era una agradable tarde otoñal y mi guía, hombre resistente, caminaba a un paso que me costaba mantener entre los grupos de árboles situados en la parte septentrional. Vimos por casualidad la pequeña y antigua iglesia parroquial. La observé desde un promontorio, con el muro del parque por el medio, pero un poco más abajo había un portillo que daba
Pasamos por el portillo que daba a la estrecha carretera que rodeaba el camposanto. Lo bordeaban olmos de más de 100 años de edad, y en el crepúsculo que prevalecía ahora se estaba poniendo muy oscura. Uno al lado del otro recorrimos aquel camino cercado por dos muros que parecían de piedra, cuando algo que corría hacia nosotros en zigzag nos pasó a gran velocidad, emitiendo un sonido como el de un estremecimiento o risa atemorizada. Y vi en el momento en que nos pasaba que se trataba de una figura humana. He de confesar ahora que al principio quedé un poco sorprendido. Aquella persona iba vestida en parte de blanco, y sé que al principio la confundí con un caballo blanco que viniera camino al galope. Tom Winsborough se apartó y se quedó mirando a la figura mientras se alejaba. Se dedicará a sus viejas esta noche, dijo en tono bajo. Cualquier cosa le sirve de cama a este muchacho. 2 metros de turba o brezos secos, o un rincón en una zanja seca. En los últimos 20 años ese muchacho no ha dormido ni una sola vez en su casa, y no lo hará mientras siga creciendo la hierba. ¿Está loco?, pregunté. Algo parecido, señor. Es un idiota, un perdido. Le damos el nombre de Deacon, el diablo, porque diablo es casi la única palabra que sale de su boca. Tuve la impresión de que de alguna manera aquel idiota estaba relacionado con la historia de Squire Bowes. Me equivoco al pensar que se cuentan historias extrañas sobre él, sugerí. Más o menos, señor, más o menos. Algunas historias extrañas. Y hace 20 años que no duerme en una casa. Es más o menos el tiempo que hace que murió Squire, le dije. Así es, señor. No mucho después. Tienes que hablarme de eso, Tom. Esta misma noche, cuando pueda oírlo cómodamente después de la cena. A Tom no pareció gustarle mi invitación, y mirando hacia adelante mientras seguíamos caminando, añadió: ya ve, señor, que la casa ha estado tranquila y no ha habido gente que alborotara ni dentro ni fuera de sus paredes, ni en los bosques de Barwick, desde hace 10 años o más, y mi mujer afirma claramente que no se debe hablar de esas cosas, y lo mismo que yo, cree que es mejor dejar que los perros duerman. Hacia el final de la frase bajó el tono de su voz e hizo un significativo gesto de asentimiento. Llegamos enseguida a un lugar en el que abrió un portillo que le acerca del parque, y por él entramos de nuevo a los terrenos de Barwick. La luz crepuscular iba oscureciendo el paisaje. Los árboles enormes y solemnes y el perfil distante de la casa ejercieron sobre mí una influencia sombría que, unida a la fatiga de un día de viaje y a la caminata que nos habíamos dado, me llevaba a no desear interrumpir el silencio en el que se había encerrado ahora mi compañera. A nuestra llegada, una cierta atmósfera de comodidad disipó en gran medida la tristeza que me estaba embargando. Aunque no hacía en absoluto una noche fría, me sentí muy contento al ver unos leños encendidos en la parrilla. Un par de velas se sumaban a la iluminación, lo que hacía que la habitación pareciera alegre. Una mesa pequeña con un mantel muy blanco y los preparativos para la cena era también un objeto muy agradable. Bajo estas influencias me habría gustado mucho escuchar la historia de Tom Winsborough, pero tras la cena me sentí demasiado somnoliento como para intentar introducir el tema, y tras bostezar un rato, comprendiendo que de nada servía luchar contra mi somnolencia, me fui al dormitorio y a las 10 estaba profundamente dormido. Más tarde me referiré a la interrupción que experimenté aquella noche, pues aunque fue muy extraña, no resultó demasiado importante. A la noche siguiente había completado mi trabajo en Barwick. Desde primeras horas de la mañana había estado incesantemente ocupado y había realizado un duro trabajo, por lo que no tuve tiempo para pensar en lo que acabo de referir. Al final me encontré sentado de nuevo ante mi pequeña mesa tras terminar una confortable cena. Había sido un
y los árboles que se agrupaban alrededor de la casa hacían que la oscuridad circundante resultara extrañamente profunda. Tom, le dije en cuanto noté que la jarra de ponche caliente que le había pasado empezaba a ejercer su influencia cordial y comunicativa. Debes decirme quién, además de tu esposa, de ti y de mí mismo, durmió en la casa la noche anterior. Tom, que estaba sentado junto a la puerta, dejó el recipiente y me miró de reojo sin decir una palabra, mientras se podría haber contado hasta 7. ¿Que quién más durmió en la casa?, repitió deliberadamente. Ni un ser vivo, señor, añadió mirándome fijamente, y era evidente que esperando todavía algo más. Pues es muy extraño, contesté, devolviéndole la mirada y sintiendo realmente que sucedía algo singular. ¿Estás seguro que no entraste en mi habitación la noche pasada? No, hasta que fui a llamarle, señor, y eso ya por la mañana, podría jurarlo. Pues bien, repliqué yo. ¿Hubo alguien más allí? También yo podría jurarlo. Estaba tan fatigado que no conseguí levantarme, pero me despertó un sonido que me hizo pensar que habían caído violentamente al suelo las 2 latas de estaño en las que guardo mis papeles. Oí unos pasos lentos en el suelo y había luz en la habitación, aunque recordaba haber apagado la vela. Pensé que debía ser tú, que habías entrado por mi ropa y por accidente habías tirado las cajas, pero fuese quien fuese se marchó, llevándose con él la luz. De nuevo me disponía a reposar, cuando la cortina estaba un poco abierta al pie de la cama. Vi una luz en la pared opuesta, como la que arrojaría una vela desde el exterior si estuvieran abriendo cautelosamente la puerta. Me erguí en la cama, abrí la cortina lateral y vi que la puerta se estaba abriendo y entraba luz desde el exterior. Ya sabes que está cerca del cabezal de la cama. Una mano sostenía el borde de la puerta mientras la abría, pero no una como la tuya, una mano muy especial. Enséñame la tuya. Extendí una mano para que pudiera inspeccionarla. Oh no, a tu mano no le pasa nada. Aquella tenía una forma muy distinta, más gruesa, y el dedo corazón era más pequeño que los demás, como si alguna vez se hubiera roto y la uña se hubiera encorvado como una garra. ¿Quién anda ahí?, pregunté, y con ello la luz y la mano se retiraron, y nada volví a oír ni a ver de mi visitante. Tan seguro como que está usted vivo que era él, exclamó Tom Winsworth, mientras su nariz se ponía pálida y los ojos casi le salían de las órbitas. ¿Quién?, pregunté. El viejo Squarebowes. Lo que vio fue su mano. El Señor tenga piedad de nosotros, respondió Tom. El dedo roto y la uña curvada como un arco. Tuvo suerte, señor, de que no regresara cuando lo llamó. Usted vino aquí por los asuntos de la señorita Steinbock y él nunca quiso que ellas pusieran un pie en Barwick. Estaba haciendo un testamento muy diferente cuando la muerte se lo llevó. Nunca fue descortés con nadie, pero a ellas no podía soportarlas. Mi mente se llenó de recelos cuando me enteré de que venía usted por los asuntos de ella, y ya ve lo que ha pasado. Él ha vuelto a las andadas. Con un poco de presión y algo más de ponche, logré convencer a Tom Winsworth para que explicara sus misteriosas alusiones y contara las cosas que habían sucedido a la muerte del viejo Squire. Como usted bien sabe, dijo Tom, Squarebowes de Barwick murió sin hacer testamento. Todas las gentes de los alrededores se apenaron, es decir, señor, se apenaron como lo hacen las gentes por un anciano que ha vivido muchos años y no tiene derecho a quejarse porque la muerte haya llamado a su puerta a una hora demasiado temprana. Squire era muy querido. Nunca tuvo una pasión ni dijo una palabra más alta que otra, y no haría daño ni a una mosca. Por eso resulta sorprendente lo que sucedió tras su fallecimiento. Lo primero que hicieron esas damas cuando tuvieron la propiedad fue comprar ganado para el parque. En cualquier caso, no fue prudente dejar que el ganado pastara por su cuenta.
no sabían a lo que tenían que enfrentarse. No pasó mucho tiempo antes de que el ganado empezara a dar problemas. Primero una cabeza y luego otra enfermaban y morían, y así hasta que las pérdidas empezaron a ser muy fuertes. Fue entonces cuando poco a poco empezaron a contarse extrañas historias. Primero uno y luego otro dijeron haber visto a Squire Bowes hacia el anochecer, caminando tal como solía hacerlo cuando estaba vivo entre los viejos árboles, apoyándose con su bastón, y a veces cuando se encontraba con el ganado se detenía y pasaba una mano afablemente sobre el lomo de uno de los animales, y con seguridad el animal enfermaba al día siguiente y moría poco después. Nadie se encontró con él en el parque o en el bosque, ni lo vio, salvo a buena distancia, pero todos conocían su manera de andar y su figura y la ropa que solía llevar, y todos conocían el animal sobre el que había puesto la mano por su color, blanco, castaño oscuro o negro, y con seguridad este animal enfermaba y moría. Los vecinos fueron teniendo cada vez más miedo de tomar el camino del parque, y a ninguno le gustaba pasear por el bosque o entrar en los límites de Barwick, y el ganado seguía enfermando y muriendo como antes. En aquel tiempo vivía un tal Thomas Pike. Había sido mozo de cuadra del viejo Squire y estaba a cargo del lugar, siendo el único que solía dormir en la casa. Tom se enfadaba al escuchar esas historias de las que no creía ni la mitad, y sobre todo cuando ya no pudo ser capaz de conseguir ningún hombre o muchacho que pastoreara el ganado, pues todos tenían miedo. Por eso escribió a Matlock, Derbyshire, pidiendo que viniera su hermano Richard Pike, un muchacho listo y que no sabía nada de las historias sobre el viejo Squire. Llegó su hermano Dick y el ganado empezó a mejorar. La gente decía que a veces podía ver todavía al viejo Squire pasando como antes por los claros del bosque, con el bastón en la mano, pero ya no se acercaba al ganado, por la razón que fuese, desde la llegada de Deacon Pike, y solía quedarse mucho tiempo en pie, mirando a los animales, sin moverse más que el tronco de un árbol grande, a veces durante una hora, hasta que su forma desaparecía poco a poco, como el humo de un fuego que se ha apagado. Tom Pike y su hermano Deacon eran los únicos seres vivos que vivían en la caza y dormían en la cama grande de la habitación de los criados, pues la casa había sido cerrada y enrejada una noche de noviembre. Tom dormía al lado de la pared y me contó que en su momento estaba tan despierto como si fuera mediodía. Su hermano Deacon dormía en el lado de fuera y se encontraba profundamente dormido. Pues bien, mientras Tom estaba allí pensando, con los ojos vueltos hacia la puerta, esta se abrió lentamente y el que entró por ella fue el viejo Squire Bowes, con el rostro tan cadavérico como lo tenía dentro del ataúd. Tom se quedó sin respiración, no podía aceptar los ojos de él y sintió que se le erizaba el cabello de la cabeza. El Squire llegó al lado de la cama, puso sus brazos por debajo de Deacon y levantó al muchacho, que estuvo todo el tiempo profundamente dormido, llevándoselo afuera hacia la puerta. Así es como Tom Pike vio la aparición y estaba dispuesto a jurárselo a cualquiera. Cuando sucedió aquello, la luz, que no se sabía de dónde procedía, se apagó de pronto y Tom ya no pudo ver ni su propia mano delante de él. Más muerto que vivo, se quedó tumbado hasta el amanecer. Con toda seguridad su hermano Deacon había desaparecido. No pudo encontrar ningún rastro de él en toda la casa y con algunos problemas consiguió que un par de vecinos le ayudaran a buscarlo.